Esto que ves aquí es un sanguinario. Fue creado como un experimento de ingeniería genética de antes de la guerra que modificó a los camaleones para convertirlos en instrumentos de batalla que pretendían sustituir a los soldados. La primera vez que aparece en un campo de batalla es en Alaska para combatir al ejército chino, aunque este caso fue confidencial y desconocido por muchos, especulándose que en realidad se escapó de un laboratorio. Tienen una altura de unos 3 metros, una piel resistente a las balas y unas garras largas para cazar a sus presas. Son seres ágiles, fuertes y rápidos que suelen vivir en manadas. Tanto el maestro como el enclave los expusieron al virus de evolución forzada, llegando el enclave a crear sanguinarios inteligentes con capacidad de razonamiento y de imitar el habla humana. Estos últimos tomaron el refugio 13 por orden del enclave, pero se rebelaron contra esta facción y se asentaron en dicho refugio, hasta que Frank Horrigan y su equipo les atacó. De esta manera, este tipo de sanguinarios se encuentran extintos a excepción de Goris, que acompaña al protagonista de Fallout 2. Así, los sanguinarios se han convertido en el terror del yermo, pudiendo reproducirse a pesar del virus y a diferencia de los supermutantes, aunque sí que han perdido la capacidad de camuflarse.